Mire, hermanos, es el último domingo del año. Yo estaba pensando, ¿y qué le predico a los hermanos? Y entonces yo pensé de pronto en hacer un poquito de recuento y de resumen de las cosas que hay en mi corazón hasta el día de hoy, ¿no? Sobre la iglesia. Claro, yo sé que aquí algunos nos visitan, pues van a saber un poquito de cómo ha sido el asunto. Hay otros que de pronto ya tienen más años y hay unos que nos acompañan hace muchos años y que pueden saber cómo ha sido la situación, ¿no? Entonces, apaguen sus celulares, no contesten números desconocidos, no hagan nada que no sea, que tenga que ver aquí con esta reunión, ¿no? Que es para Dios. A ver, hermanos, hay un versículo que es de mucho provecho para todos. Está en 1 Corintios capítulo 10, 13. 1 Corintios capítulo 10, 13. Quisiera abrir este mensaje con eso. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y también se puede traducir, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Las cosas que nos suceden acá no son del otro mundo, son humanas. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados también, más de lo que podéis resistir. Es decir, Dios no va a permitir una prueba que uno no es capaz de resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podáis soportar, para que podáis resistir, es lo que dice la Biblia. Bien, hermanos, resulta que estando yo de estudiante del seminario bautista, con mi esposa, y teníamos 2 hijos, cuando llegamos, nació una allá. Conversaba con otro pastor, siendo estudiante, un pastor más experimentado, yo todavía no era pastor, un pastor peruano. Y yo un día le dije, ¿será que vale la pena invertir aquí varios años en este seminario para salir a pastorear iglesias? ¿No será mejor invertir mi tiempo estudiando otra carrera o dedicándome a los negocios? Y ese pastor se quedó mirándome y me dijo, sí, vale la pena. Porque realmente el camino del pastorado no es tan fácil, ¿no? En el seminario tuvimos muchas privaciones, fue duro. Y por eso fue que yo le hice la pregunta, bueno, pero ¿tú esto aquí sí valdrá la pena? Bien. Y algo de eso es lo que quiero comentar hoy. Ahora, resulta que vamos a mirar Mateo 28, 16. Según ese versículo, hay una cosa que tenemos que tener presente. Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. El Señor ha resucitado entre los muertos. Y Él convocó a sus discípulos a un lugar que dicen es el Monte de los Olivos. Y entonces el Señor está resucitado ahora y le dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos, 11 nomás porque uno ya se había ahorcado en un árbol por haber traicionado al Señor.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Eso es impresionante, ¿no? Algunos seguro se quedaron viendo al Señor y decían, pero si será este, me parece un poco diferente. Pero si es este el que fue clavado en la cruz. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, todo poder, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el mandato del Señor es, vayan, prediquen el Evangelio, enseñen la Biblia y que la gente que se convierta sea un discípulo, un seguidor. Ese fue el mandato del Señor. Dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí hay una promesa, porque el Señor le dice eso a ellos y les dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Dios no es una persona como nosotros, es una persona, claro, pero es Dios que se retracta de lo dicho. ¿Por qué? Porque después de que Él dijo estas palabras y ascendió a los cielos, sus discípulos comenzaron a compartir el Evangelio y la mano del Señor estaba con ellos cumpliendo exactamente lo que el Señor les había prometido. ¿Cómo Dios obraba? Pues como hoy. Uno va y le habla a alguien, uno dice, no, a mí no me interesa, pero de pronto le habla a otros que dicen, sí, cuénteme, ¿cómo es? Yo no había escuchado eso, entonces lo invito a la iglesia. Es así, el Espíritu Santo obrando, porque el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona también, ¿no? Entonces, la mano de Dios obrando. La era apostólica, cuando usted lee la Biblia, se caracterizó por grandes milagros. Vamos a mirar Hebreos 2, 3, 4. Hebreos 2, 3, 4. Hebreos 2, 3, 4, porque es que esto nos sirve para lo que vamos a decir. Aquí está hablando de la salvación que Dios nos da, de la salvación que Dios le ha dado a usted, pero también le está hablando a las personas a quienes se dirigió esta carta. Hace 2000 años se escribió esta carta y está dirigida primeramente a esas iglesias. ¿Y qué les dice aquí el escritor? Les dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Es decir, el Señor anunció el camino de la salvación, los discípulos creyeron, predicaron el Evangelio, ¿no? Y el 4 dice, testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo se sabía que Dios estaba con ellos? Porque el ministerio de los apóstoles fue caracterizado por grandes señales y milagros y prodigios. Fue así, ¿verdad? Ahora, esas señales milagrosas y eso que pasó, que uno lee en Hechos de los Apóstoles, esos milagros ya no se dan, esas señales ya no se dan. Yo no he visto a nadie andando sobre las aguas como el apóstol Pedro. Yo no he visto a nadie resucitando un muerto como los apóstoles.
No he visto a nadie sanando como el apóstol Pedro, ¿no? A un paralítico que se levantó y empezó a saltar, aunque había sido paralítico desde niño. Yo no he visto ninguno, porque esos milagros terminaron con los apóstoles. No se nos olvide eso. Eso fue en el siglo I, ¿no? Fue la iglesia primera, la iglesia primitiva, la iglesia primera. Del siglo II en adelante, cuando uno lee la historia de la iglesia, se da cuenta que la iglesia se expandió poderosamente, pero no a través de milagros, sino de la obra poderosa del Espíritu Santo, que siguió abriendo los corazones, llevando a los pecadores al arrepentimiento y a la fe de Jesucristo. Es así. Yo creí no porque me hicieron ningún milagro. Alguien me habló de Jesucristo y yo puse atención y el Espíritu Santo me tocó el corazón y la mente y me dio el entendimiento y dije, bueno, pero a mí no me hicieron ningún milagro. Por esa razón esas iglesias que dicen que Dios hoy hace exactamente los mismos milagros de la iglesia primitiva, están mintiendo. Y son las iglesias más grandes aquí en Bogotá, ¿no? Ellos dicen que después del primer siglo, pónganle cuidado a lo que dicen esas iglesias y lo que dice la historia. Se dice que después del primer siglo, cuando los apóstoles empezaron a predicar, la iglesia apostató de la fe. ¿Qué quiere decir apostató? Es decir, que la iglesia empezó a no creer, empezó a apartarse de los caminos de Dios y el Espíritu Santo abandonó la iglesia, dicen. La abandonó por casi 2000 años. Por eso no se volvieron a ver estos milagros poderosos que hacían los apóstoles. Y después de un tiempo el Espíritu Santo resolvió volver otra vez a la iglesia, dicen ellos, ¿no? ¿Cuándo volvió el Espíritu Santo otra vez a la iglesia? En 1906, a principios del siglo XX. Y se inició un poderoso avivamiento y entonces dicen que el Espíritu Santo bautizó a la iglesia otra vez y empezaron a haber otra vez señales y milagros tal y como se dieron en la época de los apóstoles. Y ese famoso avivamiento que se dio en 1906 comenzó con una iglesia que estaba ubicada en una calle que se llama la calle Azusa, en Los Ángeles, California. De tal manera que allí empezaron a hacer todas esas cosas que hacen hoy en día las iglesias carismáticas, ¿no? Tumban gente, hacen milagro y el predicador corre para acá y corre para allá y sana y me humilde. Empezó en esa iglesia y la iglesia empezó a decir, oh, Dios ha descendido otra vez sobre nosotros. Vamos a ser como los apóstoles otra vez, ¿no? Y entonces nació un movimiento que se conoce como el pentecostalismo o la iglesia pentecostal. Y después nació el movimiento carismático. El movimiento carismático viene de allá, de estas iglesias, ¿no? De la presencia y las iglesias grandes que hay aquí, que hay en el país, de allá viene. Se nutre de eso que se dio allá. Y siguen creyendo que el Espíritu Santo es, y quienes no practican lo mismo, entonces dicen que son unas pobres iglesias que no tienen al Espíritu Santo. Mire, hermano, hoy nosotros como iglesia bautista podemos decir lo que leímos ya en Samuel. Hasta aquí nos ayudó el Señor, porque nosotros somos parte del plan de Dios. Pero nosotros somos apenas por ahí 30 personas en una ciudad de más de 10 millones. Sí, somos parte del plan de Dios. Claro.
Y mire usted, hermano, hace unos 40 años, unos creyentes resolvieron dar un paso de fe e intentar fundar su propia iglesia. Hace 40 años. Y con la ayuda de la Junta de Misiones de los Estados Unidos, la Junta Bautista de los Estados Unidos, nació la Iglesia Bautista del Norte. O sea, nació esta iglesia en el barrio Santa Bárbara. Allá nació. Porque algunos hermanos dijeron, vamos a congregarnos y vamos a fundar nuestra iglesia. Y esos primeros hermanos trabajaron en la elaboración de una constitución o unos estatutos que definieran su misión, su organización y sus características propias. Y ahí la tenemos nuestros estatutos. Y ellos hicieron eso pensando en Efesios 4:10. ¿Qué dice Efesios 4:10? ¿Qué dice Efesios 4:10? En Efesios 4:10 dice lo siguiente. En los versículos anteriores dice que Jesucristo fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Pero a partir del versículo 10 dice lo siguiente, el que descendió a la tumba, ¿no? Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Jesucristo. Y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, los que ya murieron, porque el Señor ve las cosas desde atrás y de adelante. Para el Señor todo es un eterno presente, es un plan perfecto. A otros profetas que ya también pasaron, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros que no han pasado. Son ministerios que permanecen en la iglesia, ¿no? Hasta que Cristo venga, siempre habrán pastores a quienes Dios va a llamar. ¿Y para qué? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los miembros de la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a dejar ahí. Bien, entonces esa iglesia, pensando en eso, vamos a fundar nuestra propia iglesia. Y empezaron a hacer una convocatoria, ¿no? A través de los seminarios. Y empezaron a llegar algunos candidatos para ser pastores de la iglesia. Y entonces había una junta de hermanos que miraba, ¿y usted dónde es? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde estudió? Y entre ese grupo que llegó ahí a predicar, llegué yo, recién graduado del seminario. Y por la providencia de Dios, entonces los hermanos se reunieron en asamblea, votaron y gané, porque me eligieron a mí como el pastor. Y un año después me ordenaron oficialmente. Pero mire esto, el día de la ordenación hubo la primera división de la iglesia. Porque habían unos que no estaban de acuerdo y se marcharon, ¿no? Y dijeron, nosotros no queremos participar, este muchacho no nos cae bien, mejor nos vamos de la iglesia a otra. Y se fueron por allá, una iglesia grande aquí por allí, por la 127. Se fueron varios. Pero ¿qué pasó, hermano? Dios estaba obrando. ¿Cómo? Dándoles a todos la fe para permanecer. La gente salía, pero el Señor traía a otros. El Señor llamaba a otros. Y por eso decimos que Dios fue fiel. La promesa que Él dio en Mateo cuando dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, se cumplió. Si no se hubiese cumplido, muy pronto hubiéramos fracasado. Fíjese, yo llegué y yo no hacía milagros, yo no profetizaba. Y mientras luchábamos en oración para sostener ese grupo pequeño,
los carismáticos aquí en la ciudad, ya me acuerdo, 1986, ellos se pavoneaban creciendo numéricamente, ¿no? Llenando sus bolsillos de dinero y mintiéndole al pueblo, diciéndole mentiras, como ese tema de los milagros. Tuve pastores amigos que los hicieron dudar y pensaron que ellos tenían que volverse carismáticos o si no iban a ser condenados tal vez o se iban a apartar. Bueno, a los 3 años de todo esto que les estoy contando, la Junta de Misiones de los Estados Unidos nos regaló el dinero para comprar este predio. Este predio lo compramos por una ayuda de la Junta de Misiones de los Estados Unidos. Y valió como que 80 millones, algo así. Hoy vale más de 1.000 millones, yo creo que de pronto 2.000, más bien, por la ubicación. Pero así fue. Y Dios nos bendijo la iglesia entonces, ¿no? Y en eso vimos nuevamente la mano de Dios cumpliendo lo que dijo Mateo. Yo estaré con ustedes. Sean firmes, prediquen, yo estaré con ustedes. Bueno, y Dios nos ha ayudado a ministrar a cientos de personas, ¿no? Por aquí han pasado mucha gente, hermano. Ha aprendido el Evangelio, unos han convertido, otros están por allá en otros países, ¿no? Así, mucha gente hemos ayudado y tuvimos gran oposición para el crecimiento también, mucha oposición, porque nos calumniaban diciendo que la Iglesia Bautista del Norte no tenía el Espíritu Santo. Y las calumnias vinieron de los carismáticos. Ellos decían, miren, nosotros levantamos muertos, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hablamos en nuevas lenguas. Pobre iglesitas esas bautistas, no tienen el Espíritu Santo, se están muriendo. ¿Cómo le parece? Por eso digo que gran oposición. Y llegamos a experimentar lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:27. Miremos ese pasaje. 2 Corintios 11:27. El apóstol Pablo, que fue apóstol y pastor, él hablaba de los problemas tan tremendos que tuvo predicando el Evangelio, ¿no? En el siglo I, cuando comenzó a nacer la iglesia. Y entre las cosas que él dice aquí, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y ahí menciona, dice, y además de otras cosas, por lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias, decía Pablo. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces Pablo dice, mire, he pasado por muchas situaciones difíciles, por predicar el Evangelio, por fundar iglesias, por apoyar a los hermanos. Ha sido duro. Y nunca Pablo dijo, yo soy un gran predicador, yo soy el gran sanador, soy un milagrero. No. ¿Qué dijo él? Ahí mismo en 1 Corintios, una hoja adelante, en el capítulo 15, en la primera carta, capítulo 15, versículo 10. Primera carta, capítulo 15, versículo 10. El apóstol está hablando de su trabajo. Y era un hombre muy sencillo. Mire lo que dice aquí en el versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
Él no se consideraba un gran apóstol. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Siempre le dolía que él había sido muy malo antes. Y en el 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vuelve y afirma, ¿no? Entonces, le da toda la gloria a Dios. Dice, yo no he podido hacer nada. Sin el Señor yo no hubiera hecho nada. Era Dios quien lo levantaba del suelo cuando sus fuerzas decaían. Bueno, y el otro punto, hermano, es que Dios sigue siendo fiel. Esto no es historia patria, hermano, ni historia antigua de cómo fue que nació la iglesia. No, hermano, esta es la palabra viva de Dios, que nos confirma que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que Él sigue obrando con poder. Dios sigue siendo fiel. Y por eso es que nosotros decíamos hace un momento, hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Quién más? Y Dios nos ha ayudado en medio de las divisiones, que es lo más terrible que la iglesia ha tenido que enfrentar. No solo esta, sino muchas, pero esta también. Yo tuve, en los problemas, yo muchas veces tuve que decir, porque este problema en la iglesia, ¿será que yo soy el culpable? ¿Qué tal que yo sea el culpable y más bien yo tenga que irme para que la iglesia avance? ¿Verdad? Muchas veces. Pero los orígenes de las divisiones tienen varias causas. Había que luchar contra algunos que decían que eran cristianos, pero no eran un buen testimonio. Eran mentirosos. Teníamos que luchar contra la lengua calumniosa, porque han habido personas que el diablo los usa con la lengua, ¿no? Teníamos que luchar contra la envidia de las personas malas, contra personas que trataban de organizarse en grupos de oposición y armaban una guerrilla ahí dentro de la iglesia, ¿verdad? Personas que querían tener el mando en la iglesia. Y muchos, cuando se daban cuenta que no lograrían sus propósitos, se marchaban. Entonces hubo momentos en que en la iglesia tenía 80, 100, se levantó un grupo de guerrilleros, ahí quedamos 30, y otra vez comience. Porque las divisiones traen eso, ¿verdad? Pero se cumplió lo que dijo Juan en Primera de Juan 2:19. Primera de Juan, recuerde que Juan está en el Evangelio, pero hacia el final de la Biblia tiene 3 cartas. Hay una primera, segunda y tercera. En la primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, él está hablando de este problema. Y él dice lo siguiente, que esas personas que traen división a la iglesia, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, dijo él, ¿no? Entonces las divisiones son duras, pero a veces Dios los permite para que salgan los que no son de aquí. Y cada división que había en la iglesia, en el caso nuestro, era más atrevida. En la última pidieron mi cabeza, hermanos. En la última. Entonces, esa ha sido, pero Dios ha sido fiel. Dios está ahí, ayudando a la iglesia, ayudándonos. Y no solo en la lucha contra las divisiones, sino también en medio de las traiciones. Recuerde que el apóstol Pedro una vez alguien le dijo al Señor, el Señor dijo, yo tengo que ser crucificado.
voy a morir. Y Pedro el apóstol le dijo, no, ¿cómo se le ocurre, Señor? ¿Cómo se le ocurre hablar de esas cosas? Que a usted lo van a crucificar, no. Y yo la verdad, yo me hago matar. Recuerden cuando a Jesús lo capturaron en la noche de Getsemaní, que el primer soldado que se acercó, Pedro sacó la espada y le iba a bajar la cabeza, hermano. ¿Para qué? Dicen algunos que hizo así, le tocó la oreja. Ese mismo Pedro que dijo todas esas cosas, traicionó al Señor después, cuando se acobardó y dijo que él no era de los discípulos. ¿Ve? Entonces es doloroso cuando se confía en una persona y a la postre resulta dándonos la espalda. Es una experiencia similar a la que dice Pablo en 2 de Timoteo 1:15. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 1:15? 2 de Timoteo 1:15. ¿Qué dice allí él? Segunda de Timoteo 1:15 dice lo siguiente, dice, mire lo que escribe aquí en su carta, él dice, él está preso, en este momento el apóstol Pablo está preso por predicar el evangelio y dice, ya sabes esto, dice en la carta, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Habían dos ahí y los nombra aquí, Figelo y Hermógenes. Abandonaron a Pablo, lo traicionaron. Pero también la lucha se libra en medio de los desengaños. Uno tiene que aprender en el desarrollo de la iglesia que hay desengaños. Hay un hermano allá que era tan querido, tan buena persona, que no sé qué, y de la noche a la mañana se pierde, ni se despide siquiera. Esas son cosas que entristecen a una iglesia. Y termino con esto, hermanos. Si Dios ha sido fiel, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora como iglesia? Aquí han pasado terremotos, tempestades, divisiones, desengaños, traiciones, lengua mentirosa y calumniosa, y ahí estamos. ¿Qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Pues hermano, mire, si Dios ha sido fiel, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Iglesia somos todos nosotros, ¿no? Ser fieles. Nosotros somos responsables de administrar esta iglesia que Dios nos ha confiado. Esto que Dios nos ha confiado. Y todas las personas que están aquí, usted tiene la responsabilidad de administrar esta iglesia. Usted no está aquí por casualidad. Y nuestro Señor, termino con esto, enseñó una parábola en Mateo. Miremos Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Pero es largo el pasaje, no lo voy a leer. Voy a leer el comienzo y luego vamos a ver. Pero leamos el comienzo, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces hay un hombre que tiene mucho dinero y llamó a los trabajadores. En esa época eran siervos, se les llamaba. Y les entregó, yo tengo que ir a hacer unas cosas en el extranjero, ahí les dejo para que administren. 15. A uno dio 5 talentos. Talentos creo que era una medida de dinero que había en esa época, que se llamaba talentos. 5 talentos. A otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Para que negociaran y para que cuando él regresara tuviese su dinero, ¿no?
Entonces, ¿qué dice el 16? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y ahí viene el asunto. Hubo uno que dijo, señor, yo la verdad que escondí lo que usted me dio porque qué tal que lo hubiera perdido. ¿Cómo le salgo con ese asunto? ¿No? Pero la verdad es que esa persona que no negoció con los talentos, no los hizo producir, lo que pensó es que tal vez tenía cosas más importantes para él. Yo voy a hacer es lo mínimo, no se esforzó. Cuando regresa el dueño a hacer cuentas, sale con excusas, pero la verdad es que era un perezoso, daba excusas, ¿no? Y ese es un ejemplo de la actitud de algunas personas en las iglesias que se comportan de la misma manera, porque Dios le ha confiado muchos dones y cosas, y la iglesia no les importa nada. El segundo, hubo otro que dijo, bueno, a mí me dieron 2 talentos, no me dieron mucho, voy a hacer lo que pueda, pero sin esfuerzo. Y cuando el Señor lo llamó a cuentas, el Señor le dijo, bueno, esta es su recompensa, le voy a dar exactamente lo que usted hizo. Así sucede también con algunas personas en la iglesia, ayudan, pero muy poco, hay que empujarlos para que se esfuercen. Y hubo otro que dijo, el que más recibió dinero para que negociara, el que recibió los 5 talentos, él recibió los 5 talentos y dijo, yo soy responsable. Se esforzó y ganó un 100%. Y el Señor lo llamó a cuentas. ¿Y qué recibió? Vamos al versículo 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, fue bendecido. El dueño es Dios, los bienes somos nosotros y la iglesia, ¿no? Y eso pasa en la iglesia. Menos mal que hay esas personas que asumen su responsabilidad con seriedad. Esos hermanos serán grandemente recompensados por Dios. Mucho. Aquí y en la eternidad. Por eso en el versículo 29, ¿qué dice? En el versículo 29, usted puede leer esto, la parábola de los talentos se llama. Pero en el versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios promete bendiciones y recompensas a los que son fieles y sirven al Señor, como lo hemos venido diciendo. Y qué bueno, hermano, que en la iglesia hayan personas de las cuales uno pueda decir, sí, con ese hermano sí se puede contar. Pero a veces uno empieza a pensar, tal hermano, ese hermano, yo creo que ese hermano no le digamos nada mejor porque seguro que no va a colaborar. A otros no, tampoco, porque ese tiene la costumbre de que comienza a hacer algo y no lo termina y después sale con excusas y cosas así, ¿verdad? Conclusión, hermanos, el Señor cumple sus promesas. Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mientras estemos en el plan de Dios, nadie podrá detener la iglesia, nadie. Antes que Pablo fuera apresado para llevarlo preso a Roma,
En Hechos de los Apóstoles se nos cuenta algo. Hechos 20:27. Hechos de los Apóstoles 20:27. Miremos ese pasaje. Hechos de los Apóstoles 20:27. Ya el apóstol Pablo está cansado, ha fundado iglesias, ha sido perseguido, ha pasado por todo, ha conocido de todo lo que se pueda conocer, ¿verdad? Ahora va a ir a Jerusalén a un viaje, pero él sabe que lo van a capturar y lo van a enviar a Roma, donde lo decapitaron. Pero mire lo que él hace, reúne en Mileto, en una ciudad de Éfeso. No, de Éfeso no, de Mileto, de Italia, ¿no? A Éfeso fue que hizo llamar a los pastores que había por allí en la región. Los invitó a todos los pastores para hablarles de algunas cosas, pero a la altura del versículo 27 es lo que quiero que leamos. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a todos esos pastores que estaban allá antes de embarcarse a Jerusalén, donde iba a ser capturado y enviado a Roma, donde le quitaron la cabeza? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. A todos los pastores que estaban allí, era como una playa, algo así. Les dijo en su discurso, yo no he evitado enseñarles todo el consejo de Dios, no he dejado nada por fuera. 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por pastores, es lo mismo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, como efectivamente sucedió. Entonces Pablo le dice a todos los pastores que están allí, yo me voy, pero cuidado, a las iglesias va a venir gente que son lobos rapaces, así los llama él, ¿no? Aquellos que pueden destruir la iglesia, que pueden afectar la iglesia, son lobos rapaces, son lobos vestidos de oveja, que se meten al rebaño. Y Pablo es bien claro y dice, yo les advierto, ¿no? Y el 30 dice, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es cuando en la iglesia llega alguien que es muy carismático, muy dulce, muy saludable, le gusta acariciar y besar aquí a todo el mundo, pero resulta que está detrás de la iglesia, hermano, está detrás del liderazgo y a veces se va y se arrastra a algunos. Eso lo hemos vivido. Bien, hermano. Un día de estos el Señor nos llamará cuentas a usted. ¿Y con qué le vamos a salir al Señor? El Señor le dirá, mire, yo lo saqué a usted de una situación miserable. Le abrí el entendimiento para que usted conociera el camino de la verdad. Le ayudé a corregirse en muchas cosas. Allá en esa iglesia Bautista del Norte, allá en la autopista con calle 101. Lo llama a cuentas. ¿Y con qué le vamos a salir al Señor? ¿Con excusas? Hermano, oremos para que ojalá el Señor pueda decir de nosotros lo que le dijo al trabajador que sí fue fiel, que rindió el 100%. Le dijo, bien, buen siervo, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y la Biblia nos habla de recompensas que vamos a tener. De manera, hermanos, que ahí les dejo eso, ¿sí? Como recuerdo de fin de año, para que miremos
cómo es que viene el otro año y cómo es que tenemos que enfrentarlo, ¿verdad? Esta iglesia va a avanzar dependiendo de usted. Por supuesto, de Dios, claro, Él está adelante. Y Dios quiere que nos pongamos a su servicio para que Él nos use. Hay que aprovechar esa oportunidad. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Tú nos has abierto el entendimiento, nos has dado inteligencia, hemos conocido la verdad, tú nos has dado la fe. Por eso estamos aquí hoy. Y hay que continuar con fuerza, con fe, con fidelidad hacia adelante. Padre Celestial, ayúdanos. Bendice a cada uno aquí hoy. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a poner todo de nuestra fuerza, de nuestra parte, porque esta ciudad necesita de más iglesias, nos necesita a nosotros. Hay mucha gente que anda ciega, sorda, hundida en el pecado, rumbo al infierno, viven en la perdición, en la violencia, en el crimen, en la corrupción. Solo tú eres la esperanza, solo tú eres el camino. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos.